Bueno, pues ya le tenemos aquí sentado, ya es una visita habitual. La semana pasada teníamos a Juanma Fernández Pellón, director de la revista Autoedo, cántabro, residente en Madrid y que en cuanto puede se viene para acá. Y hoy tenemos a Fernando Gómez Blanco, director del programa Centímetros Cúbicos en A3 Media y que ya es un habitual, Fernando. Otro que en cuanto puedo me vengo para acá. ¿Qué tendrá Cantabria, eh? Ya que nos tira mucho. Además, Juanma viene para la zona de Cicero, tú vienes para la zona pasiega, que allí los sobaos están muy ricos. Muy ricos, muy ricos. Vamos, vengo y lo primero que hago es comprar sobaos. Comprar, y comprar para luego llevar para allá. Para luego llevar. Y queso también. Queso también. Bueno, pues Fernando Gómez Blanco, que como digo es habitual, que todos los años, pues por Navidades, que está por aquí, o algún verano, y esta mañana estaba yo haciendo memoria desde cuándo, y vamos, la primera vez estaba yo en Canal 8, en la tele, en el Diario Montañés, que debía ser... Me recuerdo que aquel año te había subido en el Fórmula 1 de Fernando Alonso, en el Renault. Es verdad. Pues ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha nevado, ha granizado, ha hecho de todo, porque eso sería por el 2005... Sí, por ahí, porque acababa de ganar Fernando su primer título, me parece, y fuimos muy poquitos. Bueno, fuimos muy poquitos y fuimos muy poquitos, de esos poquitos los que conseguimos sacar el coche a pista. Sí, porque, claro, esto la gente dice, nada, un Fórmula 1 te subes y venga, tira para adelante, pero tuvisteis que pasar unas pruebas para poder subiros. Sí, hubo que hacer primero un training que lo hicimos con el señor Piquet, y primero con un RS, con un Megane RS, y después con un Fórmula Renault, que yo lo tuve que conducir descalzo porque no cabía, ya sabes que era 1,94. Y si no pasabas esos escalones tampoco llegabas. Al final llegamos 10 de los 20 que fuimos a poder sentarnos en el Fórmula 1, que ahí sí que lo llevé sin asiento, pero sí pude ir calzado. Y luego lo sacamos a pista, me parece que fuimos 8. Me recuerdo que cuando aquello, estamos hablando ya de hace 15 años largos, casi 20. Y no, bueno, sí, 15 años largos, casi 20. Y cuando aquello me decías que lo que más te sorprendía no era la aceleración, sino cómo paraba el coche. No, cómo frenaba, que fíjate que estoy acostumbrado a coches de carreras que frenan mucho y muy bien, pero cómo frenaba y luego todo el protocolo que tenías que hacer para ponerlo en marcha. O sea, que cuando paran en boxes, que nos parece que es parar, frenar y arrancar, pues hay que tener todo hipercontrolado para... Hay que dar a 2000 botones allí. Sí, y luego, si me acuerdo, el volante, y ese no era nada complicado comparado con lo que llevan ahora, pero ya tenía muchas teclas. Y luego tenías un porcentaje de acelerador, o sea, había un montón de cosas que había que mantener. O sea, cuando los coches se paran allí y veis que o escucháis más bien que el motor está a un régimen fijo, eso todo lo tiene que controlar el piloto, y porque si no, no lo sacas a pista después, y lo hacen en 2 segundos, que es lo que me flipa, cada vez más rápido. Es una locura. Lo que pasa es que los Fórmula 1 ya no son como antes, Fernando. No, son diferentes. Suenan raro. Suenan raro, pero bueno, siguen siendo Fórmula 1, ¿eh? O sea, al final... Sí, hay que llevarles. Y es la excelencia de la tecnología, o sea, porque es la categoría reina por algo. Y mira, ahora vengo que esto no te lo había contado esta mañana cuando hablamos, vengo de probar el Fórmula E, que he estado probándolo hace 2 semanas, y justo cuando acabamos el programa hemos estado en el circuito de Mallorca, que me ha sorprendido para bien, porque me lo he pasado muy bien. Está muy bien para un Fórmula E, para un coche eléctrico, porque esos coches no pueden rodar en los circuitos grandes porque se funde la batería. Y es otro mundo, pero también, o sea, la Fórmula E es la Fórmula 1 eléctrica, pero a nivel tecnológico también es la excelencia en electrificación, pero la Fórmula 1 es la excelencia total y absoluta de la tecnología del mundo del automóvil. No hay nada más sofisticado ni más tecnológico que un Fórmula 1. Y aunque cambien la legislación y los coches hagan ruidos distintos y lleven motores más pequeños y lleven apoyo eléctrico y lleven... O sea, todo eso, toda esa combinación tecnológica siempre es la excelencia máxima de todo lo que se desarrolla en el mundo del automóvil. O sea, sí, y un banco de pruebas de cara a las marcas, eso está claro. O sea, ahí es hibridación, o sea, son coches híbridos, cada vez
con más complicación, que es lo que aporta la electricidad, o sea, la electrificación del coche, y con más gestión por parte del piloto. Y igual que en la Fórmula E también hay una parte de gestión. La Fórmula E a mí me ha sorprendido este año, porque he ido a Berlín también, y me ha sorprendido porque se ha convertido en un videojuego real. Y os lo digo así, o sea, porque estás en la grada y estás viendo cómo la gente puntúa a los pilotos. Hubo 180 cambios de líder en una de las mangas. En una de las mangas. En una de las mangas. Y adelantamientos como 200 y pico, 300. O sea, una auténtica locura. Y luego tú puedes ir séptimo y puedes ganar la carrera porque de repente te puntúa el público y el público te aporta un extra de batería, con lo cual a lo mejor tú estás tieso y puedes correr al final. No es un tema completamente nuevo que va con los tiempos que corren, o sea, nunca mejor dicho, pero y que a los pilotos que están yendo allí les supone mucho. Son ex Fórmula 1, ya lo sabéis que hay grandes pilotos en la Fórmula E. Supone un reto porque es una manera completamente diferente de correr. O sea, no es correr como corremos, que hay que ir a mazo todo el rato. Es correr regulando, viendo que te quedas sin batería, reservándote para las vueltas finales. Si la lías, te meten una penalización y tienes que pasar por una especie de stop and go, que no es stop and go, sino que pasas por una acción lenta, te tienes que desviar y entonces ya palmas tiempo y te pasan 10. ¿Sabes? Entonces, y es que muy quizás interesante. Quizás es lo que le falta a la Fórmula 1, ¿no? Esa emoción. Sí, exactamente, pero, o sea, porque la Fórmula 1 se ha sofisticado más. Hombre, el problema de la Fórmula 1 es que casi siempre hay un equipo que va muy por delante. Y es muy difícil de regular. Este año no. No, que va. No, este año no, ni piloto que va por delante. Nada, que va. Y la pena es que luego al final eso desluce pues a pilotos como Carlitos Sainz, ¿sabes? O como Alonso, que no hay, o sea, que al final para mí sigue siendo el mejor de la parrilla. Y yo creo que este año lo ha demostrado, Fernando. Sí, lo demuestra cada vez que se sube. Pero, por ejemplo, aquí en España, que tenemos la manía de si hay 2 españoles o si hay 3, pues guerrearlos, o sea, enfrentarlos en vez de apoyar a los 2, pues para mí Carlos ha demostrado este año también que puede ser campeón del mundo, porque la carrera que ha ganado, que es el único que ha ganado una carrera a Red Bull. La carrera que ha ganado ha sido una carrera de maestro. O sea, ha tenido la carrera en la cabeza todo el rato en un circuito tan complicado y como ese, que es un circuito urbano muy rápido, muy difícil y hasta el final, que parecía que le podían ganar, ahí él es donde provocó todo, que le estaban diciendo en boxes que cuidado que se acerca Menganito, no, si lo tengo controlado, o sea, y eso es de maestros. O sea, sí. Eso es de... Pasa que Carlos Sainz Jr., yo creo que ha heredado del padre ese espíritu de superación, de competitividad, y además que había gente que me decía, bueno, ha llegado porque es el hijo de Carlos Sainz. No. Era bueno. ¿Que siempre ha llevado buen material? Vale, bien, de acuerdo, pero para llegar ahí no llegas con... O sea, el que conducía era el hijo, no el padre. Exacto. El padre estaba en el box. Y luego hay que ganar carreras para llegar. Y hay que ganar carreras. O sea, hay muy poca gente... Bueno, no hay nadie que no llegue a la Fórmula 1 sin ganar carreras, sin haber ganado en varias categorías. Y por mucho o muy buen material que tenga, por mucho dinero o muy buen material al que tenga acceso, luego hay que ganar. Siempre hay que ganar. Está claro. Lo que pasa que Ferrari me da a mí que se ha decantado más por su compañero de equipo que por Carlos, y alguna pifia ya lo han hecho a lo largo del año. Es que ahora Ferrari, como está otra vez en manos de italianos, que puedes decir, bueno, es que siempre ha estado en manos de italianos. No, ahí había un señor que se llamaba Todd, que será lo que fuera, pero que gestionaba. Luego, cuando lo gestionan gente de fuera, al final gestiona de una manera más racional. Entonces, pero cuando gestionan los italianos, pues hacen lo mismo que hacía el Commendatore, o sea, lo mismo que hacía Enzo, que es pues el más explosivo, el piloto que más le sorprende, el que más valor le echa, el que, claro, en los años 50 se le mataron casi todos. Sí, claro. Pero él estaba encantado, incluido Portago, que Portago al final era su favorito al final de la década de los 50 y también se mató. Entonces, ¿qué pasa? Que a los Ferrari, a la gente de Ferrari y a los italianos les encantan los pilotos explosivos, pues tipo Villeneuve o tipo Leclerc,
pero luego hay que tener pilotos centrados, pilotos con cabeza, que vayan igual de rápido, porque Carlos también hace poles de vez en cuando, también hace vueltas rápidas, también lidera carreras y con la cabeza bien armada. Y también comete errores, como todos. Está ¿no? claro. Porque Leclerc ha cometido errores de flipar. O sea, en Miami yo alucinaba, digo, no, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, porque al final luego se le va la cabeza muchas veces. O sea, con todo mi respeto, se ha dicho desde qué le está pasando. O sea, pues el día que no está con las cosas a favor o que no tiene pues claro, no puede hacer virguerías, ¿sabes? Y depende mucho del coche, que son, siempre lo digo y ya me lo has escuchado, que son carreras de coches, que es lo que no hay que olvidar. Está claro. A mí me sorprendió, yo no sigo mucho en la Fórmula 1, tengo que reconocerlo, porque yo creo que para seguir la Fórmula 1 tienes que entender un poco de estrategias de carrera. Si no, te pierdes un poco. Tienes que conocer un poco. Y, por ejemplo, pues cuando lo retransmite Pedro Martín La Rosa, que me parece que es un comunicador espectacular, total, bueno, pues te enganchas. Pero si estás en un bar y está la carrera puesta, prácticamente ni lo miro. Pero sí, este año quizás lo he seguido un poco más por el tema de Fernando Alonso, que empezó de una manera, yo creo que espectacular. Sí. Todos le daban ya por lo que tú decías antes. Sí, aquí en España, si no ganas, no, vamos a ver, es igual que con Nadal. Coño, se va a retirar, que bueno, pues ha salido ayer, bien, el primero, pum, y gana. Sí, y bueno, sube... si no gana el segundo, ya veremos a ver lo que dice la gente. Claro. Ese es el tema, ¿no? Pero que salga, y además, lo he dicho aquí en la radio varias veces, hay en Facebook, no sé ahora el nombre cómo se llama, que siempre hace unas publicaciones como muy cachondas, y cuando empezaba Fernando Alonso y tal, dice, parece mentira que un señor que se levanta un par de veces a hacer pis por la noche, le esté metiendo presión a chavalitos jóvenes. Y es así. Y es así, es que Fernando es incombustible. O sea, es incombustible, y luego es un tío que cuando digo que es el mejor de la parrilla, puede decir la gente, es que Verstappen, no es que tal, le ganan, o Hamilton. No, ser el mejor de la parrilla significa ser el piloto más completo y a la vez seguir siendo rápido. Y luego ser capaz, que eso también lo han hecho otros pilotos españoles en otras categorías, de darle la vuelta a un equipo. O sea, tener un equipo que puede ser el sexto o el séptimo de la parrilla, con lo cual estás el 14 o el 16 en la parrilla, ¿no? Con tus coches, a darle la vuelta, a convencer a la gente para que crea en ti, para que meta dinero, mucho dinero, para que se nutran de tu experiencia y sean capaces de hacer un coche nuevo partiendo casi de cero, para poder estar delante y de repente convertirte en el tercer, cuarto o quinto coche de la parrilla. Y luego y hacer cosas como las que ha hecho a lo largo del año. Claro, y luego ahí sí que entra la genialidad del piloto. Ahí sí que entra, ahí sí que hay una parte que dejan de ser carreras tanto por encima o sea, carreras de coches en vez de carreras de pilotos. ¿Por qué? Porque tienes un piloto que aporta un plus muy superior al resto de la parrilla, porque lo hemos visto con Hamilton, ¿no? Yo discuto mucho con mucha gente cuando es que Hamilton ha ido montado en el carro del comisario durante años, y de hecho cuando ha vuelto al pelotón le ha costado un mogollón. O sea, ¿por qué? Porque es que salía siempre, iba primero, o le pasó a Vettel, protestando, me acuerdo, en el último Gran Premio de Brasil, que corrió con Red Bull, que hizo un trompo, y entonces se quedó atrás y decía que no le dejaban pasar. Y digo, muchacho, o sea, yo pensaba, digo, es que aquí no te va a dejar pasar ni Dios, pero ni el último, o sea, ni el último te va a dejar pasar jamás, ya seas Vettel, vayas con el Red Bull, aquí en el asfalto hay que ganárselo vuelta a vuelta y metro a metro, y no te va a dejar pasar nadie. O sea, que no es que no me dejan pasar, me acuerdo, es que eso me pareció tan infantil, ¿sabes? Que digo, joder, pero si es este tío que ha sido campeón del mundo también varias veces, ¿no? Entonces digo, claro, cuando tienes un coche que es netamente superior, te desacostumbras de pelear tanto. Pero yo creo que ahora mismo en la Fórmula 1, y repito que no soy muy seguidor, pero sí lo que veo que manda, tú antes has dicho que es el top en tecnología, pero quizás quitarle algo de esa tecnología, controles de tracción, de estabilidad, de todas estas cosas, que volvieran un poco. Ahí en YouTube hay una prueba, hay un vídeo de Alain Prost y Villeneuve, me parece que se pasan una pila de veces en la misma vuelta. Sí. ¿Volver un poco a aquello? Sí, volver a eso. También había coches ganadores en aquella época. Yo me acuerdo de la época de los Tyrrell en los 70, que iban pues Cebert y Jackie Stewart. Luego la época de Schumacher,
que ves, ahí hubo otro punto de inflexión en el que se convierten en carreras de coches. ¿Os acordáis de Schumacher cuando tuvo el accidente que se rompió las piernas? Ha hecho ahora 10 años del accidente de gordo esquí. del de esquí, sí. Pues me acuerdo cuando se rompió las piernas y entonces Eddie Irvine, que estaba protestando todo el día porque era el segundo piloto, no le hacían ni caso, no sé cuántos, entonces le dijeron, vale, el líder, que era claramente Schumacher, no va a estar en una parte de la temporada, con lo cual esta es tu opción de ganar el Gran Premio, ganar el título. Y lo tuvo al alcance y lo perdió. O sea, ahí no es que no ganara, es que lo perdió él. O sea, esta es tu oportunidad de liderar el equipo. Y se puso súper nervioso y en las últimas carreras empezó a meter la gamba y palmaron el título. Entonces, esa es la diferencia en lo que digo siempre, no es la diferencia de calidad que aporta un piloto, ¿no? Que para mí el 95% en la Fórmula 1 es el coche, pero el 5% que queda, que es el piloto, es decisivo. Digo siempre la palabra decisivo, porque es decisivo. O sea, es el talento decisivo que pone Fernando, es el talento decisivo que ponen los grandes. Y bueno, pues lo ha puesto Hamilton, lo pone también, y por eso luego, claro, les das un coche que aparentemente son iguales, lo que pasa es que los coches de los que están delante, digamos, dentro del mismo equipo, pues están más adaptados al que va ganando. O sea, el Red Bull está más adaptado al pilotaje de Verstappen. Son matices, pero son así. Sí, son matices que son décimas. Claro, pero está más adaptado al pilotaje de Verstappen que al pilotaje de Checo. Y Checo lo sufre, porque es un coche que es para Verstappen. De hecho, los ingenieros hace 2 años, que cambiaron el coche bastante, se dieron cuenta en la telemetría de que el coche no era tan bueno como parecía y que Verstappen les despistaba porque cubría muchas carencias del coche en pista. Y entonces dijeron, joder, como le hagamos un coche a este tío que vaya como él. Le dobla, al segundo le dobla. Y eso es lo que ha pasado, que en estos 2 últimos años, sobre todo en este último, le han hecho un coche a su medida. Y ya cuando él se queja en pista de que, bueno, es que claro, es que el tío ya está acostumbrado a que el coche vaya, y cuando va como él quiere que vaya, no le ve el pelo nadie. Nadie. Lo que sí, yo estoy completamente seguro que si quitarían alguna de esas ayudas, porque Fernando Alonso ha demostrado que cuando las condiciones del circuito son malas, pésimas, que está lloviendo, que está mojado, siempre pasaba con Ayrton Senna también. Exactamente, está ahí. Sin ayudas yo creo que estaría incluso más sí, no son ayudas, es al final los diseños de los coches. O sea, tú al final, cuando llegas a la temporada y has hecho, o sea, los cambios, y cuando más se iguala la cosa es cuando hay un cambio de reglamento, que lo va a haber dentro de 2 años, ¿no? O sea, en el 26. Entonces, cuando hay un cambio de reglamento gordo, es cuando todos parten de cero para construir el coche. Ahora el coche de ventaja es el Red Bull y es difícil ganar al Red Bull. Se puede igualar. Es más fácil, sin quitarle mérito, o sea, no quiero que la gente entienda que le quito mérito a Fernando con lo que ha hecho cambiando el Aston, que era un cepo, porque era un cepo. Entonces, él ha cambiado. Es más fácil hacer un coche malo, de un coche malo convertirlo en bueno con un reglamento que lleva ya tiempo, porque conoces precisamente cómo son el resto de los coches. Sí, trabajas con mucho dinero y que dar con la tecla. Y si no has dado con la tecla, que ya pasó también el año pasado con los Ferraris, que al principio iba mucho mejor, pero luego evolucionan, hay una serie de evoluciones que puedes ir haciendo durante el año. Pero la base es tener el coche o no tenerlo. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, es complejo de explicar, ¿no? Pero es eso, o sea, es la aerodinámica, es el equilibrio, es que no se te rompan los motores, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, claro, ahora con la hibridación se complica mucho más todo. O sea, lo de la hibridación en la competición, como que ahora ha sido la carrera de campeones en La Roca. Por cierto, estuve cenando el día anterior con tu hermano también, y con una cuadrilla allí importante. Sí, yo no pude venir, estaba fuera. Pasamos la verdad que una velada espectacular. Papá Sordo decía, viene el Hyundai, el Gol Rally Car, el bueno, el de gasolina, no el híbrido. Que también ahí en el Mundial, bueno, pues ha entrado la hibridación. No está nadie contento de cómo van los coches.
Sí, pero poco lío. porque complica precisamente por eso, porque es un reto tecnológico, tienes que cambiar cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí cuando hay un cambio de reglamentación, que es un poco lo que digo, cuando hay que cambiar cosas importantes es cuando se iguala más y cuando todos empiezan a tener problemas, porque se rompen cosas. Estás probando y luego no hay cosas que tú, digamos, proyectas para el coche que piensas que sobre el papel son buenas, porque evidentemente nadie va a implementar y a gastar dinero en cosas que no son buenas, ¿no? Pero que luego cuando los pones en pista, por eso hay que probar, por eso la Fórmula 1 ahora, o sea, si das con la tecla tienes más ventaja porque al final, como no se prueba, no puedes evolucionar. Claro. Entonces aquí pasa lo mismo, antes se probaba mogollón, yo me acuerdo de cuando venían, pues estaba en Fiorano, cuando ganaba Ferrari, cuando Schumacher estaba en la cresta de la ola, siempre había un coche dando vueltas en Fiorano y adaptando cosas. Y entonces, claro, ellos llegaban a los circuitos, ya los tenían muy controlados, pero, oye, que aquí hay que traer un morro nuevo. Y se montaba un mecánico en un avión y se traía un morro nuevo. O sea, ahora ya no, eso lo han limitado, claro, bueno, pues, para igualarlo. Igualar costes también, reducir costes, pues si no esto se dispara. Es exponencial. El Mundial de Rally, ¿ha habido una noticia hace poquito que el campeón del mundo el año pasado y el chavalín que es un chavalín, el Kalle Rovanpera, bueno, pues para el 2024 he dicho, no, yo con 6 carreras tengo bastante. Llegar, ¿tú cómo lo ves? Porque para mí que es que son demasiadas carreras al año, están todo el día ahí. Yo creo que nuestro cántabro, Dani Sordo, desde que hace programas parciales, va más motivado a las carreras, lo hace mejor. Yo lo veo en los últimos años que está como un toro y los resultados ahí están. Pero quizás hay demasiadas carreras en el Mundial. Sí, quizás hay demasiadas carreras, pero a mí 6 me parecen pocas. Nosotros matábamos por correr. Ah, claro, sí. Pero en el momento... yo ahora corro 2 o 3 carreras al año y digo, joder, yo me haría 6. Claro, es que pero tengo 60 años. O sea, que... Cuando estás desde... Porque a Kalle Rovanpera le hemos visto en vídeos con el padre desde que era nada. Sí. Si casi no sabía andar y ya estaba conduciendo. Claro, ha llegado, es otro caso como el de Carlos Sainz. Su padre sería muy bueno, todo lo que quieras, pero el que va en el coche es el chaval. Bueno, y el que sigue yendo en el coche en el Dakar es el padre, o sea que es que... Bueno, pero bueno, te quiero decir que al final ha estado ahí y yo creo que ha estado 2 años haciendo todas las pruebas y ha dicho, madre mía, yo aquí me quemo enseguida. Además, a él le gustan los rallies, pero lo que le gusta es derrapar, el drift y todo esto, con eso se lo pasa a pipa. Bueno, no hay presión y sobre todo siendo campeón del mundo, pues ahora tiene más presión, ¿sabes? O sea, eso, pues como cuando ganó Rosberg a Hamilton, ¿no? Pues dijo, no, ¿y por qué no quieres seguir? Pues como hizo James Hunt, ¿no? Yo he ganado el campeonato del mundo, ¿para qué voy a seguir corriendo? No quiero más presión, pero joder, gente tan joven, lo que pasa es que los calendarios está claro que son demasiado largos, o sea, la Fórmula 1 para mí es demasiado larga, o sea, hay demasiadas carreras, el Mundial de Rallys también tiene demasiadas carreras, pero tiene que haber una manera para que, o sea, tiene que haber una fórmula para que tengas que correr todas las carreras para poder ganar el campeonato. O sea, si no, no me parece. Y lo que tienen que hacer es regularlo. En vez de meter tantas carreras, meter menos. O sea, es que es una locura, porque entonces sí que los pilotos acaban completamente doblados. Yo creo es que no hay y Dani siempre ha tenido, o sea, a Dani yo estoy seguro de que le dices que haga más carreras y las hace. Además, el valor de Dani para mí es que ahora mismo es un veterano, porque sigue siendo muy joven, pero a la vez es el veterano. Sí, es el que más años lleva, 18 temporadas. Y su valor es todo lo que aporta ahora, porque claro, como empezó tan joven, entonces yo estoy seguro de que le gustaría correr alguna carrera más y entiendo que además ese es o sea, cuando nos gustan los coches, cuando nos gustan las carreras, lo que queremos es estar montados. Además, Dani, quizás pasa un poco lo que hablábamos antes de los españoles, ¿no? Que desde los propios españoles les quitamos valor, ¿no? Claro. Y Dani lleva ahí 18 años en una categoría donde el 80% de los pilotos o el 90% van con maletín y este es de los pocos que cobra por estar ahí. Claro. Eso tiene su mérito y no es porque no, sea... es un profesional, es que él es un piloto profesional. Entonces los profesionales viven de eso
y aportan valor añadido a todo lo que hacen. Entonces Dani aporta valor añadido a Hyundai y por eso sigue en Hyundai y ha estado en todos los equipos en los que ha estado. Entonces se jubilará cuando él quiera. Entiendo. Hará más carreras, menos, pero claro, cuando él quiera. Pero que nada más empezar siendo tan joven diga solo quiero hacer 6 carreras, a mí me parece, o sea, me deja flipado. Aunque te guste más derrapar, que lo entiendo, que eso también lo entiendo porque a mí me encanta derrapar, ¿no? Pero luego, joder, es que hay que ser campeón del mundo, es que mola, lo que más mola es ser campeón de algo y ganar carreras, o sea, eso es lo que más mola de correr. No, y llevar coches, como tú decías antes, los Fórmula 1 son lo más en tecnología, pero los World Rally Car y ya la versión buena de gasolina, como digo, como la que tuvimos la oportunidad de subirnos con Dani en el circuito, es impresionante como en el Fórmula 1 cómo paran el coche. O sea, ya no la aceleración, porque la aceleración que te pegue el asiento a la espalda, bueno, pues probamos muchos coches, los eléctricos es aceleran más algo un bestial. Eléctrico, si los eléctricos te dejan los ojos en blanco. Claro, pero la manera de cómo bajaba velocidades, cómo paraba, y luego, bueno, la manera de pilotar que tiene él, que le veías que iba, bueno, pues parecía que estaba jugando con la PlayStation en casa. Que se va fumando un puro, porque es que es el pasillo de su casa. O sea, es que está montado todo el día y al final, porque es un piloto profesional y entiende cómo va el coche en cada momento. O sea, es muy difícil que cometa un error. Y eso es lo que le da valor añadido en Hyundai a la hora de probar, y la experiencia y la puesta a punto del coche, todo eso. Y además allí en casa, que es que Dani por allí por el circuito va pues como cuando te levantas por la noche al baño a oscuras en casa, o sea que no hay problema. Bueno, más cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos a Nano ahí, porque a mí la Fórmula 1 he dicho antes que no tal, y hemos estado 20 minutos hablando de la Fórmula 1, pero quiero aprovechar que está Fernando aquí para hablar un poco del futuro de la automoción, del sector, de esa electrificación que llega, que no llega, los coches eléctricos si se van vendiendo, en los países nórdicos están quitando las subvenciones, están subiendo la venta de vehículos de gasolina. Bueno, hay un batiburrillo y con la experiencia que tiene Fernando y me consta que el mundo de la electrificación lo tiene controlado, vamos a hablar un poco de ello. Así que, Nano, venga, 4 consejitos y regresamos en 2 minutos. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz. Bueno, pues seguimos aquí conversando de coches, de carreras y de todo lo que tenga menester. Y antes de irnos a publicidad, yo le decía a Fernando que tenemos que hablar de la electrificación, del cambio que está teniendo el sector del automóvil, el sector de la comercialización, los concesionarios, el modelo de negocio, lo que está cambiando de un concesionario que antes era el taller, lo que iba, digamos, a remolque, el lastre de la concesión, porque el dinero se ganaba vendiendo coches, pero ahora es al contrario, ahora el taller es el que da beneficios a la concesión. Sí, al final la postventa, que siempre ha sido una asignatura pendiente, sigue siendo muy importante y ahora es más importante todavía. Curiosamente, con una proyección en la que se va, que yo no creo que vaya a ser así, pero vamos, en la que se va a coches que no van a tener casi mantenimiento, como son los eléctricos, que luego lo tienen también, ¿no? Porque tienen su mantenimiento y tienen sus consumibles, neumáticos, y luego, pues como digo, no dicen, no, es que los Tesla no les hace falta tener concesionario. Y digo, ya, los Tesla, porque ellos dicen que no se rompen. Digo, bueno, sí, a lo mejor se rompen menos un coche eléctrico que un coche de combustión, que tampoco es 100% cierto, pero la gente choca. Claro. Y entonces cuando te das un bofetón hay que llevarlo a un taller, y si no tienes concesionario, no hay postventa, ¿quién te atiende? Esa es la clave. Entonces, esa es la clave, y hay muchas marcas chinas que van a entrar y que están entrando, que vienen con el modelo Tesla. Digo, pero ojo, porque luego la atención al cliente, el servicio al cliente, la postventa, sigue siendo la clave de la confianza de los coches, de lo que tú te compras. Entonces, pues bueno, la entrada de MG, pues no, es que está todo el mundo alucinado. Digo, no, es que MG ya no suena. Claro. O Modano no suena. BYD no nos suena. No sabemos quiénes son. Tienen, o sea, y sabes que son chinos. Y lo chino aquí, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pues no tienen todavía un asentamiento, y luego las cosas chinas no suenan a baratas. Sí. ¿Sabes? Entonces al final tú dices, ¿y cómo ha entrado MG? Yo hablo con las marcas tradicionales. Bueno, es que mira MG, digo, es que MG hace 15 años estaba en el mercado. Lo compraron los chinos, lo metieron en un cajón,
porque intentaron lanzarla y no era el momento, y MG al final de su vida comercial británica era una marca barata. No era el Morris Garage que hubo al principio, ¿no? que surgió en Inglaterra. Entonces, pues al final, ¿qué pasa? Que a la gente cuando tú le dices MG, el fenómeno MG viene del nombre, de que a ti te suena el nombre. Sí, y que luego te ofertan un vehículo por 20.000 euros. Claro. Con unas prestaciones que quizás la cámara de la marcha atrás no tenga la nitidez de un coche premium, pero ves. Claro. Y ahí es donde han bajado un coste y ofrecen un coche que muchas veces, como dice el refrán, ande o no ande, caballo grande. Claro, pero bajan un coste ¿a costa de qué? A costa de hacer trampa, porque claro, tú dices, es que China, o sea, yo divido ahora el mundo del automóvil en el mundo occidental y el mundo no occidental, pero en el mundo occidental meto a los japoneses y meto también a los coreanos, que puedes decir, no, es que también en Corea hay derechos, y también en Corea hay una legislación de trabajo, y también en Corea y en Japón desde hace mucho, por supuesto, porque son países que están en Occidente, o sea, que tienen modelos de, digamos, políticos y legislativos occidentales en los que la gente tiene derechos, y en China al final tiene lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo. Allí no se levanta nadie, el que levanta la cabeza pues se la fríen. De hecho no hay ni WhatsApp, no hay nada, o sea, hay muchas cosas que no están allí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que por eso son mucho más baratos. Y encima les hemos dado la tecnología nosotros, porque la gran parte de la tecnología de los automóviles de chinos es europea, americana y japonesa y coreana. Entonces al final tú dices, joder, claro, sí, hay que relativizar y todo hay que copiar de ellos muchas cosas, igual que ellos han copiado de nosotros, pero también el caso más claro ahora reciente, el accidente de avión que ha habido en Japón ayer, que se han visto vídeos desde el interior, allí no se movía nadie y han hecho caso a los auxiliares de vuelo. Vamos a bajar por aquí, y han desalojado el avión en un pispás. Y no ha muerto ninguno. No ha muerto ninguno, y bueno, eso pasa en España y nos pegamos por salir por las ventanillas. Sí, porque ellos luego los asiáticos tienen más orden que nosotros, son gente más disciplinada y porque está muy jerarquizada, ¿no? Pero al margen de eso, lo del avión de ayer en Japón, si hubiera pasado en China, posiblemente no nos hubiéramos enterado. Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, para mí la diferencia es un poco, ¿por qué hacen coches más baratos? Pues porque la mano de obra es más barata, porque la gente vive de otra manera. Yo recomiendo siempre a la gente, que no es hacer publicidad, hay un documental que yo creo que estaba en HBO o en Netflix, no me acuerdo ahora, que se llama Made in America. Y esa es la historia, ¿no? O sea, llegan los chinos, cierran unas fábricas, o sea, cierran varias fábricas de proveedores, y no estoy haciendo un spoiler, o sea, simplemente hago un cebo, ¿no? Se cierran varias fábricas de General Motors, la gente se queda sin curro en determinadas zonas, y entonces llegan los chinos y reviven, o sea, ponen en marcha otra vez una fábrica de cristales de coches, ¿no? Con los mismos trabajadores que había, con tal, pero luego no les dejan tener sindicatos, pero luego, o sea, no hay, o sea, les ponen a currar y punto. Y luego no son eficientes, porque claro, ellos están acostumbrados en China a trabajar de otra manera. Cuando los llevan a China, que eso es lo que hay que ver, los americanos se dan cuenta de por qué les van a ganar siempre y por qué no van a ser eficientes y por qué no es que no puedan tener sindicatos, sino que es que, claro, no les dejan tener sindicatos, ¿no? Entonces, por eso recomiendo verlo, porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia es, no jugamos en la misma liga. O sea, a nivel de derechos sociales, a nivel de gestión de legislación laboral, a nivel de talentos. ¿Qué pasa? Que aquí es todo mucho más caro. Y dices, ¿cómo conseguimos bajar los precios de los coches en Europa? Pues es muy difícil, porque ya hay unos parámetros que nos van a impedir llegar a los precios a los que traen. Es que les compensa traer los coches. O sea, que es que China no está aquí al lado. Lo que pasa es que también en China hay muchas marcas de coches. Claro, porque han ido esa es la trampa en la que hemos caído, ¿no? Que han ido a fabricar allí, y de hecho, por ejemplo, hay coches que se fabrican allí y se exportan porque son más baratos, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio que tiene que conseguir la industria del automóvil, ¿no? Y casi todas las industrias, ¿no? El ser competitivos con China. Yo estoy viendo ahora también, he probado muchos coches, porque como tengo que probarlos para votar
coche del año en el mundo, al final estoy probando muchos chinos, ¿no? Y hay una cosa que me está sorprendiendo y es, vienen con un diseño del copón porque tienen muchos diseñadores europeos y americanos, vienen con el equipamiento, ¿por qué? Pues porque como tienen la misma tecnología, o sea, el coche tú ahora mismo le embarcas lo que quieras, ¿no? Le pones las pantallas que te dé la gana, le pones el software que te dé la gana. Entonces es la cuestión de equipamiento. Luego, pues lo que tú decías, pueden tener una cámara con más o menos calidad, pueden tener, que eso también influye, ¿no? En el precio del coche. Pero cuando tú ves el coche dices, ¡oh, qué chulo! ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque es bueno, están bien, pero están bien diseñados, ¿no? Y entran por el ojo, y interiormente están bien acabados. Pero cuando te montas empiezas a ver diferencias, ¿no? Entonces la calidad de rodadura, que para mí es importantísima, no es igual. Y entonces a lo mejor la gente dice, bueno, pero a mí eso no me importa. Digo, bueno, vale, no te importa. Pero cuando el confort de bacheo, que son cosas que no nos planteamos, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Muchos de ellos no traen suspensiones regulables, que es una cosa que aquí está, que la tiene cualquier coche, o la tienen muchos, ¿no? O es una opción que tú pagas, ¿no? Traen todas las asistencias que funcionan, tampoco están tan afinadas. ¿Por qué? Pues porque al final tú dices, pero, joder, ¿por qué no hacen esto? Pues porque China es un país en desarrollo que yo en los últimos 15 años he ido 3 veces y he alucinado con la obra civil que se está haciendo allí. Entonces, ¿qué tienen? Pues que las carreteras como las de los alemanes, que son tapices, pero claro, métete por un tramo de aquí, que también tenemos buenos asfaltos, pero que al final es donde se nota la diferencia, ¿no? Entonces tú dices, la calidad de rodadura, que es muy importante, las suspensiones, el funcionamiento. Ellos han copiado las geometrías, pero luego, claro, hay que poner a punto el coche. Entonces, y a ellos les da igual. ¿Por qué? Porque no tienen cultura y porque no tienen esa cultura. Ellos lo que, pues eso. Hay un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de mi hermano que me contaba una historia de un amigo suyo que trabajaba para unos chinos hace unos años que estaban importando vino, ¿no? Y se llevaban vino a China. Y lo único que les importaba era la etiqueta. O sea, les podían meter matarratas casi. Sí, la etiqueta. La etiqueta era lo importante y que la botella fuera chula. Pues esto es un poco lo mismo que pasa con los coches. Entonces te pueden enmarcar la tecnología que quieras, tal, y que no digo que todos vengan igual porque hay cosas diferentes. O sea, por ejemplo, pues BYD sí tiene. BYD sí es el Tesla chino. Y te montas en el coche y hay una calidad de rodadura del copón. Están muy bien diseñados. ¿Por qué? Porque tienen un diseñador que viene de Alfa Romeo, de Audi, que es Wolfgang Egger, que es un tío que ha diseñado pues los A3, o sea, tiene un currículum y el diseñador no solamente pinta, el diseñador implementa el coche en la fabricación, porque se tiene que poner de acuerdo con los técnicos y tiene que combinar todo, ¿no? En el proceso yo que he trabajado muchos años en una empresa de matricería donde se hacían, bueno, troqueles para hacer coches, la gente no se imagina lo que se tarda en sacar un coche. Ahora menos que antes, ¿no? Porque va avanzando. Pero cuando aquella trabajábamos 2 años antes en un modelo, ¿no? Sí. Para hacer los troqueles, ensamblarlo todo ahí, modificar uno para que todo iría perfecto, es un trabajo tela. Claro, entonces, ¿por qué? Pues ¿por qué hay diferenciales en todas estas cosas? Porque hay diferencias de calidad, porque tienen nuestra tecnología, porque entonces esos coches, pues hay unos que irán mejor que otros, pero como los pueden hacer más baratos, además, a pesar de que les metan toda la tecnología o que consigan dar con la calidad, pero a lo que iba es eso, que me ha llamado la atención, que no les importaba la calidad de rodadura. Y dices, es que esto no nos lo ha dicho nadie. Digo, ya, pues lo que hemos probado, el Great Wall, que es una de las primeras marcas que yo vi, en Roma el otro día, que fuimos solo los jurados del coche del año en el mundo, que en España solo somos 2, y nos meten en Roma por unas carreteras infames que tampoco entiendo cómo no han tenido la picardía de ir por una carretera en condiciones. Y de repente aquello empieza a rebotar como si llevaran las ruedas hinchadas a 4 kilos, ¿sabes? Y digo, uy, esto no absorbe nada, ¿sabes? Y ya de eso que te empiezan a entrar dudas, porque el coche era un aparato, o sea, era como un Q5. Entonces, y la pinta era buenísima y tenía un acabado interior alucinante y tal. Y te montas y de repente dices, justo qué mal va, macho, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, iba con Pablo, que es el otro jurado, que trabaja en Motor One, y le digo, tío, cógelo tú, porque yo igual es que soy yo, que hoy me he levantado con el pie torcido, ¿no? Y lo coge y dice, uy, Fer, qué mal va. Y digo, ya, tío, es que no... Digo,
parece que lleva las ruedas hinchadas a 3,5 kilos, 4. Sí. Y Es lo que tú dices, que esa calidad de rodadura ellos no la... No, y entonces cuando nos sentamos en la mesa con ellos, dicen, es que no nos ha dicho nadie nada, ni los alemanes. Digo, ya es que los alemanes tienen unas carreteras como tapices. Y encima, pues no, pero claro, aquí hay unos baches. Y en cuanto, ya no son baches, son las carreteras rizadas con, ¿sabes? O sea, un poco... Sí, que no es la típica autopista que es un tapiz. Claro, exacto. Entonces, pues bueno, así están un poco las cosas y luego vienen con coches baratos y el fenómeno MG, insisto, es un fenómeno de marca y es un fenómeno de precio. Te estoy dando más cosas que los demás por menos dinero en una marca que te suena. Está claro. Y luego con el tiempo se subirán los precios y más o menos se equipará con el resto, etcétera, etcétera. Sí. Porque pasó un poco con Dacia, ¿no? Que claro, al principio eran low cost, ahora ya no son tan low cost, aunque el coche más vendido el año pasado me parece que ha sido el Lancia, el Dacia Sandero. No, el Sandero, perdón. El Sandero. Bueno, pues ahí está. Y la gente ahora busca algo económico que le sirva y pero pasando es que de lujos. Los Dacia ya no son los Dacia de hace 10 años. Claro. O sea, que es que no tienen nada que ver. Hace poco he probado, bueno, pues el mes pasado, el Dacia de la Copa para el año que viene, que va con GLP también. Y claro, ya no es el Dacia de la Copa anterior. Claro, entonces pues, todo evoluciona. Entonces yo entiendo que los chinos, en cuanto se den cuenta de las cosas, pues cambiarán también las cosas, ¿no? Pero luego hay que competir con ellos. Yo espero que la industria occidental, como yo digo, sea capaz de competir con ellos. Y tiene que ser capaz. Bueno, eso en cuanto a los coches chinos que están llegando al mercado. Electrificación, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo tiramos cables para cargar los coches? Para etcétera, etcétera. Porque, claro, estamos todos con que tiene que haber muchos cargadores rápidos. Sí, pero hay un estudio por ahí, el otro día en Diálogos de Automoción, que organiza José Luis Pérez, pues se hablaba de que la media de un coche eléctrico, así más o menos por ciudad, estaba entre los 20 y los 40 kilómetros al día. La gente no andaba tampoco mucho. Entonces, claro, un cargador rápido te vale con el de la lavadora de casa, para cargarle por la noche. Y nos estamos... No, cargadores rápidos. Pero es que poner un cargador desde que le ponen hasta que le den permiso para enchufarlo... Eso en los públicos, pero luego hay otros atajos. Lo que pasa es que cogerlos sí es muy complicado con la legislación, ¿no? Porque aquí quiere pillar todo el mundo. Entonces, si tú quieres poner un cargador público, pues tiene que pillar el ayuntamiento, tiene que pillar la comunidad, tiene que pillar el ministerio de turno, tiene que pillar el gobierno central. Entonces, claro, son 2 años. 2 años de que, pues lo que pasa siempre en España, ¿no? De burocracia, que están intentando simplificarlo. Hay atajos porque hay marcas de cargadores o empresas de cargadores que ya están, pues, ¿dónde lo pongo? Pues lo pongo en un restaurante o lo pongo en un sitio que es privado y funciona como algo privado. Pero los públicos tienen que pasar por muchos filtros y se tarda mucho. Y luego lo que tú dices, yo si viviera en Santander, me gustaría tener un coche eléctrico. Si es que para los recorridos que haces aquí, los coches eléctricos son pues para gente que viaja poco, porque al final el problema lo tienes en las largas distancias, que eso está cambiando, ¿no? Y en las largas distancias es donde empieza lo que yo llamo el laberinto eléctrico, porque tienes que programarte, tardas más. Yo ya he hecho varios viajes aquí y mi mujer y mi hija no quieren venir en coche eléctrico, porque tardamos 1 hora y pico más. Entonces, ¿por qué? Porque hay que parar a cargar. Entonces, si corres un poquito, pues gastas más y si vas despacio, para más tiempo. Entonces, el equilibrio es difícil. Y porque si corres un poquito, tienes que parar. Entonces, tienes que parar. Ahora, como no hay muchos coches, pues se para y ahí normalmente no hay cola, ¿no? Ya, pero el problema es que llegues de aquí a Madrid, vale, paro en Burgos, en Las Landas, a tomar un café y cargo. Pero es que lo mismo que tú han pensado otros 10. Y llegas allí y tienes que esperar... Claro, y tienes que esperar, que a mí no me ha pasado todavía, y digo todavía con intención, ¿no? Pero el problema ya no viene ahí. Cuando yo hablo del laberinto eléctrico es, llegas al cargador, tienes que tener no sé cuántas apps, hay muy pocos en los que puedas pagar con tarjeta, y con lo cual una parada en una gasolinera en la que paras, echas gasolina, vas al servicio y te compras un sándwich o un Toblerone, son 8 minutos, como mucho, 7 minutos. O sea, no es por tener, es que al final tenemos el defecto de las carreras y es la parada, pues en mi casa me dicen, es que lo mides todo. Digo, pues sí, lo mido porque quiero saberlo. Y una parada de un eléctrico
lo mínimo que vas a tener son 25 minutos. Claro. O sea, que te has tomado un pincho de tortilla que te da tiempo a comer. Eso teniendo suerte, que no Con te lo tengas cual, que quedar a comer, incluso a merendar. claro, eso sí no hay cola, ¿no? Y luego, y dices, y encima ya está gastando más dinero, ¿sabes? Que eso es otra, que también pues hay que mirarlo, ¿no? Pero luego llega el, no sé cómo denominarlo, o sea, tú paras y dices, este cargador carga a 250, ¿no? Y entonces dices, mi coche carga a 250. Pero claro, la curva de carga de todos los coches depende del cargador del coche también. Porque para cargar un coche eléctrico yo hago siempre una comparación, ¿no? Que es, imaginaros una huevera en la que vas tirando pelotas de ping-pong. Cuando está vacío, las pelotas de ping-pong entran fenomenal, pero cuando te quedan solo 2 huecos o 3, no hay quien la meta. Pues eso es lo que pasa con las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué pasa? Que la curva de rendimiento de la carga, de la velocidad de carga, baja exponencialmente. Entonces, cuando tú llegas con un 20% de carga, o sea, tú has llegado y te has fundido un 80% del coche, que no recomiendan fundirse más. Yo a veces he llegado haciendo pruebas con 7 kilómetros, y menos mal que iba solo, porque si no me echan de casa, y las pasas canutas, porque no hay, si el coche se para estás muerto, y el coche está muerto, o sea, te tienen que llevar en grúa. Y entonces, pues bueno, apurando y tal, que para eso estamos los periodistas, para probar, pues vale, llegas, ¿no? Pero entonces, claro, metes el enchufe y si carga 250 y tu coche tiene cargador de 250, carga a toda pastilla, ¿no? Al principio. Hasta el 80%. Hasta el 80%, que entonces empieza a parar y a partir de ahí empiezas a ver cómo la velocidad de carga baja exponencialmente y a partir de ahí te pones a cargar que cargas a lo mejor, estás cargando a 20 kilovatios en vez de a 200. Por eso todas las marcas dicen, no, hasta el 80% claro, en 20 minutos. Claro, pero claro, si cargas al 80%, luego a lo mejor tienes que volver a parar. O sea, para largas distancias es complicado, ¿no? Aunque los coches ahora con las baterías, pues ya... Cuando un coche te dice que tiene 700 kilómetros, hay que quitarle un 20%. O sea, eso yendo a 120 a velocidades legales. Sí, como le pises... Sí, como le pises más, ¿no? Pasa igual que en gasolina, si le pisas gasta más. Claro, entonces, para ciudades pequeñas, para trayectos cortos, para tal, está muy bien. De momento van a convivir todas las tecnologías, porque aquí están diciendo, como yo digo, están haciendo un Groucho Marx. O sea, si yo te digo que en el 30 vamos a ser todos eléctricos, pero si no serán el 35, porque eso lo decimos en las ruedas de prensa cuando pregunto, digo, ya, pero esto de verdad, dice, bueno, solo en Europa. Digo, claro, para el resto del mundo vais a seguir fabricando coches de combustión, entonces tendréis que traerlos aquí también, porque esto no va a ser para el 30, va a ser para el 35, para el 40, yo creo que van a convivir todas las tecnologías. Cuando tengamos una flota de un 20%, pasará como en los países nórdicos, que entonces quitarán todas las ayudas, porque para mí la movida está en bajar la factura del petróleo y la dependencia. O sea, la factura que va ligada a la dependencia del petróleo y del gas, o sea, de la energía. Entonces, cuando ya tengamos más controlada la energía, que luego dices, bueno, es que la energía viene de centrales térmicas. Digo, bueno, sí, pero no en toda España. O sea, por ejemplo, también es una barbaridad, y los ecologistas me crucificarán, quitar las nucleares. Porque luego al final aquí vamos a depender del sol y del viento, que España será una potencia mundial en cuanto a energía, pero hay que montar todo eso. Y luego el día que falla el sol o el viento, yo lo veo en mi casa que he puesto placas, pues el día que no hace sol, pues baja muchísimo el rendimiento. Bueno, hemos hablado de competición, hemos hablado de los coches chinos, de la electrificación. Nos quedan 10 minutos y hay que hablar de centímetros cúbicos. Pues centímetros cúbicos, arrancamos la 13ª temporada. Joder, madre mía. Vamos a hacer 350 programas. Hemos hecho ya 344, hemos acabado. Tengo un equipo magnífico, o sea, de verdad está... Y bueno, las cosas no son fáciles porque no hay ningún trabajo que sea fácil y la tele es uno de los... para mí, bueno, tú has estado en tele, o sea, ya lo sabes. Es el medio más difícil, el más complicado, el más caro de producir. Y competimos ahora contra pues los influencers, pues bueno, todas estas nuevas hordas de digamos, formas de comunicar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que convivir con ellas. Claro, no hay que convivir y hay que competir. O sea, para mí hay que competir. A mí, como yo tengo mentalidad de carrerista, pues al final compites. O sea, y tienes que competir y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible y tienes que intentar ganar. Y ganar es hacer una temporada más. O sea, Exacto. Y es que luego la televisión es muy exigente. Porque para hacer 5 minutos
bueno, 5, 3 minutos de tele son varias horas de grabación. Son muchas. O sea, para hacer una prueba de 3 minutos, yo muevo 7 personas solamente para producir los 7 minutos y grabamos 6 horas, 5 horas, como poco, de grabación real. Son 8 horas de trabajo entre desplazamientos, tal, y más luego hay pues otras 8 son pocas. Hay que editarlo, hay que de locutarlo. edición, y de locución y de postproducción. O sea, que es que lleva muchísimo curro hacer 4 minutos de tele. Y luego cuando tú, o sea, te das cuenta de lo diferentes que son todos los lenguajes y de pues por qué tiene su sitio los influencers o tal. Cuando, por ejemplo, nosotros la tele la metemos en YouTube. O sea, nuestro canal de YouTube no funciona como el de los youtubers, porque nuestros vídeos son de 3-5 minutos, que es que en la tele, como hagas más de 5 minutos y no esté muy justificado, tengas un cañón de reportaje, no mantienes a la gente ahí, ¿no? Y entonces, claro, nuestro lenguaje es mucho más rápido. O sea, nosotros tenemos un picado de imágenes de 2-3 segundos porque no me dejan tener más. O sea, la tele, si os fijáis cómo va de picada, pues entonces tiene una velocidad... Sí, son planos cortos. Planos muy cortos, planos que duran muy poco, que tienen que ir acompasados con la música, ¿sabes? No sé si... Es que, o sea, es difícil de explicar, ¿no? Pero está todo muy medido, muy pautado, y luego hay que seguir evolucionando, porque la tele luego, claro, va evolucionando, va integrando nuevos formatos, entonces va integrando influencer, porque a mí me río mucho cuando dicen, no, es que ahora el mundo de los influencers o tal, o el YouTube, o no sé qué, pero luego todos quieren venir a la tele. Sí. O sea, todos quieren venir a la tele, o sea, que es todavía eso de que la tele, no, si la tele ya no le ve a nadie, ya, pero por eso quiere venir todo el mundo. La tele se sigue viendo, que se vea de otra manera, y sobre todo la gente joven. Claro. La gente joven, porque a mí el otro día estábamos en casa, mi mujer y yo viendo una película, no sé en qué cadena era, llegó mi hija, digo, va, pues siéntate que está guapa la peli. Dice, no, la veo mañana sin publicidad. O sea, lo tienen muy claro, optimizan más el tiempo, son más listos ahora sí, son más prácticos. Pero al final la tele se sigue viendo. Y es lo que decía antes, es muy complicado hacer un buen reportaje, lleva mucho tiempo, muchas horas, y cuando has estado dentro, cuando yo veo los programas vuestros o otros programas de cualquier cosa, ves como por detrás un poco. Sí, ¿no? lo ves desde dentro. O sea, lo ves en el back office, lo ves detrás del telón. Es como el teatro, cuando están viéndolo detrás del telón. Lo ves de otra manera. Mira, yo luego voy a ir, y antes se lo decía a Nano, a ver la película de 8 apellidos marroquíes. Porque Chuchi Guerra, el que hace el programa por la mañana, y yo estuvimos de extras cuando estuvieron grabando aquí. Ah, qué bueno. Y claro, yo voy a ir a ver si salgo o no salgo, porque claro, grabar sí grabamos, pero luego sales o no sale, lo que te decías. Sí, grabas mucho y luego sale lo que sale. Pero desde que estuve aquel día allí, que me lo pasé muy bien, pero como experiencia un día y punto, ves una película, lo ves distinta, porque te fijas un poco en los que pasan por detrás. No sé, en todo el montaje que eso hay, es todo lo que requiere para hacerlo. O sea, que es que ya dices, y una peli para mí es, vamos, o sea, es una pasada. Yo cuando veo Mad Max o veo tal, digo, estos tíos, macho, o sea, qué montaje. Porque cuadrar todo eso cuando hay a lo mejor 50 personas que tienen que trabajar a la vez como actores. O sea, ya no te hablo con más luego otros 80 que habrá, porque hay siempre más gente detrás de la cámara que en cámara. Yo en la cámara salgo yo solo, o salgo, ¿sabes? Pero a lo mejor si haces una entrevista o tal, pero es que detrás hay 6 tíos y es un programita pequeño, ¿no? Pero, bueno, pequeño. Estás en Antena 3, o sea, no es... Sí, pero quiero decir... pero que no es Canal 8 aquí cuando... Pero que no es El Hormiguero, que hay 150 tíos currando todos los días, ¿no? Y nosotros pues somos un programa de media hora. Pero quizás es más sencillo hacer El Hormiguero. Porque es en un plató y no hay... Igual que aquí ponemos una cámara y nos vemos y punto pelota. Sí, pero todas esas producciones requieren que todo el mundo funcione como un ejército. Eso sí. Con una disciplina, pero totalmente, férrea. O sea, no puede fallar nada. En El Hormiguero los únicos que no siguen el guión son las hormigas. Que ya claro, porque pueden hacer lo que les da la gana. Van a su bola. Bueno, esta temporada, ¿con qué nos vas a sorprender? A ver, un programa que no nos podemos perder. Aquí os gustan mucho los rallies, pues vamos a probar que ya lo he probado, el Córdoba World Rally Car, que ha cumplido años ahora, el Fórmula E, que ya os lo he dicho,
y bastantes cosas más, no os voy a desvelar nada. Ya solo os pongo estas 2 zanahorias que me molan y que saldrán en los primeros programas. Y luego tenemos más cosas preparadas, luego pues hay formatos que vamos cambiando, vamos a ir volviendo con el famoseo, que hay mucha gente que lo critica, los más aficionados, pero que cada vez me divierte. Estamos haciendo un pequeño ranking con ellos, aunque serán con coches distintos, pero bueno, pues les hacemos un slalom, se lo pasan bomba. El otro día estuvo Angie Rigueiro, la presentadora de deportes de Antena 3, que es encantadora además, y muy, muy periodista, y luego competitiva como ella sola. Entonces estuvo con Álvaro y la montamos, o sea, se subió a un Mustang y la tía lo llevaba. Entonces quiero volver un poco con el famoseo, con gente sobre todo de la cadena también, que nos da mucho juego, y con más gente, ¿no? Y bueno, pues queremos hacer, es un programa de entretenimiento. Centímetros tiene que ser un programa de coches, pero que a la vez entretenga. O sea, sentarte y olvidarte de todo, ver el programa. Claro, ya sabes que a los periodistas nos gusta mucho contar historias. Entonces es eso, pues es un programa de historias de motor. Y es un programa en el que vais a seguir viendo pruebas de coches, que al final es el core business y es el core, o sea, el corazón del programa. Pero seguiremos contando historias desde dentro, que es lo que más me divierte. O sea, a mí no es solamente montarme en los coches o montarme en el Córdoba World Rally Car o montarme en el Fórmula E, que son los más recientes que tengo, ¿no?, de coches de carreras, es contarlo. O sea, es contárselo a la gente para que lo viva con nosotros, que es lo que hacía cuando trabajaba antes en el papel, en automóvil, y que es lo que nos gusta. Y al final, pues eso es lo que trasciende en los equipos. Y lo que hacen los redactores que salen en pantalla conmigo, porque, o sea, yo no hago un programa personal, digamos, en el que solamente salgo yo, porque entonces no estaría aquí ahora. O sea, me habría suicidado ya, porque al final primero hay que dar cancha a más gente y luego es que no da tiempo. Entonces, claro, yo estoy encantado con la redacción que tengo, porque encima son todos como yo. O sea, son quemados, les gustan los coches, les gusta contar historias y se divierten haciéndolo, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir contando a la gente, o sea, entretener a la gente a través del mundo del motor, de los coches, de las motos, que hacemos menos, pero que poco a poco iremos haciendo más también, y de esto, de la pasión que tenemos por esto. Y qué bonito es esto, dedicarse a lo que a uno le gusta. Bueno, somos unos privilegiados. Hombre, yo siempre cada vez hay más gente que lo puede hacer, ¿eh? Pero vamos, yo... Pero bueno, de momento que nos quiten lo bailar. Exactamente, exactamente. Que nada, que son las 8 de la tarde. Yo sí quiero hacer referencia porque tenemos imágenes del Dakar de hoy, que se ha hecho, bueno, pues el test de competición, la jornada de pruebas antes de comenzar el próximo viernes la carrera. Tenemos a 3 cántabros ahí, 3 benaventes, Chisco y Rafa, hermanos, corriendo en un Nissan Terrano, que además, mira, es un reportaje guapo porque ese Nissan ha sido preparado en el Centro de Integración de Formación Profesional número 1 de aquí, de Santander. Lo han hecho los alumnos, lo han hecho todo. Qué bueno. Han desarrollado el coche, llevan ya 4 años yendo. Y luego va el hijo mayor de Chisco Benavente, que va de copiloto con Sergi Fernández, también en la categoría de clásicos. O sea que hay 3 cántabros este año en el Dakar. Este año son menos, no va ni Gus ni Juan Castillo, pero bueno, tenemos 3. Y nos ha mandado Chisco unas imágenes de esta misma mañana. Bueno, pues suerte a Chisco, a los Benavente. A ti darte las gracias, Fernando, por un año más estar aquí. Un año más, sí. Y que sean muchos los que nos sigamos viendo. Sí. Y coincidiendo en alguna movida por ahí rara. Sí. Aquí nos veremos seguro, porque ya sabéis que me escapo en cuanto puedo. Pues la del otro día te la perdiste, pero estuvo ya, buena. Pero bueno, hay veces que no se puede estar en todas partes. Está claro. No somos como la Coca-Cola. No. Y bueno, y feliz año a todos, por cierto. Feliz año. La cita el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? El domingo, sí, ahora estamos remitiendo. Este año, que no lo habíamos hecho nunca, pero este año digo, vamos a remitir para mantener el slot y que la gente no pierda costumbre de vernos a las 10 de la mañana. Y he elegido unos cuantos programas para remitir. Y nada, y a partir del 18 de febrero, que es domingo, a las 10 de la mañana ya os esperamos a todos con la nueva temporada de Centímetros Cúbicos, que serán otros 32 programas y un año más. Tenemos un año más y muchas cosas que contaros. Estaremos viéndolo. Nanoteja, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? ¿Cómo lo ves? Tú mismo, ¿eh? Puedes hacer noche ya aquí si quieres, ¿eh? ¿No? Las 8:01. Correcto. Bien, perfecto, las 2 horas. Ahora empiezo a mi hora. Ya, sí, pero
¿Decimos por qué has empezado tarde? No, déjalo. Ah, vale. He venido justo también. Otras veces tenías excusa. Cuando yo te lo hacía a las 4 de la tarde, ahí tenías todo el derecho del mundo a decir nada. He venido tarde. Pero uno tiene más cosas que hacer. Es verdad, es verdad. Sí, pero tú no. Pero otra gente tiene cosas que hacer. No, yo también. Además, fíjate qué guión te da hoy, ¿eh? Bueno, hoy, así me gusta. Para un día que vengo, 3 llamadas de teléfono. poquito de trabajo. Hemos llegado a tener hasta 13 llamadas. Sí. Para 2 horas. Bueno, tres cómodo, llamadas. muy Bien, cómodo. muy cómodo. ¿Ya la semana que viene estará Chalo? Estará Chalo, sí. Me han mandado salidos para ti. De lo cual me alegro mucho. Uy, por favor. Nano, un abrazo como siempre. A ti. Bueno. Ponemos aquí el punto final a nuestro programa de hoy, como siempre, con las 3 P's de paciencia, prudencia y precaución. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz.